Desde las arenas del desierto de Mesopotamia hasta las páginas de libros ocultos en bibliotecas prohibidas, hay un nombre que resuena con ecos de miedo y misterio: Pazuzu. Hoy exploraremos no solo su origen, sino los secretos prohibidos que lo rodean y por qué sigue siendo una figura fascinante y temida en la cultura popular y el ocultismo. ¿Quién fue realmente Pazuzu? ¿Un demonio? ¿Un protector? ¿O tal vez algo mucho más complejo? Imagina un lugar donde el viento no solo acaricia el desierto, sino que a veces ruge con una furia tan intensa que parece traer consigo algo más que arena. Así era Mesopotamia, la tierra entre ríos, donde los habitantes vivían en un delicado equilibrio entre lo divino y lo terrenal. Aquí, bajo el sol abrasador y las noches inquietantemente silenciosas, nació una figura que durante siglos generaría tanto temor como fascinación: Pazuzu. Mesopotamia, hogar de civilizaciones como los sumerios, acadios y babilonios, era un mundo lleno de dioses, espíritus y creencias que explicaban los caprichos de la naturaleza. Para los antiguos no había eventos casuales. Cada tormenta, cada enfermedad, cada noche inquieta era una manifestación de fuerzas más grandes que ellos mismos. En este contexto, Pazuzu ocupaba un lugar especial. Pero, ¿quién era realmente? Se dice que Pazuzu era el espíritu del viento del oeste, el viento seco y caliente que barría el desierto, llevando consigo plagas, pestes y enfermedades. No era un dios, sino lo que llamaban un demonio, aunque no en el sentido que muchos conocemos hoy. Era una entidad poderosa, temida por los mortales y respetada incluso por los otros espíritus. Su apariencia reflejaba su naturaleza dual: cuerpo humanoide, cabeza de león o perro, alas de águila, patas de ave y una cola que terminaba en aguijón. Una figura diseñada para provocar respeto y terror al mismo tiempo. Los habitantes de Mesopotamia no eran ajenos a los peligros de su entorno. Las tormentas de arena podían devastar cultivos, el calor sofocante podía enfermar a las personas, y las plagas no daban tregua. Para ellos, Pazuzu era una manifestación de esos peligros, una personificación del caos natural que amenazaba su existencia. Pero aquí viene lo curioso: aunque era temido, también era visto como un protector. Sí, protector. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, Pazuzu tenía una enemiga, una figura igual de temible llamada Lamashtu. Ella era una diosa demoníaca que acechaba a mujeres embarazadas y recién nacidos, causando abortos, enfermedades y la muerte de los más vulnerables. En un giro sorprendente, Pazuzu, con toda su apariencia intimidante, era invocado para proteger a las familias de los ataques de Lamashtu. Se creía que un mal podía contrarrestar a otro, y Pazuzu, siendo más fuerte y feroz, era capaz de mantenerla a raya. Imagina esto: en un hogar mesopotámico típico, los padres colocaban pequeñas figurillas o amuletos de Pazuzu cerca de las camas de sus hijos, o colgaban uno alrededor del cuello de una mujer embarazada. Aunque estos objetos probablemente causaban escalofríos a los visitantes, eran símbolos de esperanza y protección. Pazuzu, con su mirada fija y su pose desafiante, se convirtió en un guardián no oficial de los hogares, un aliado inesperado en tiempos oscuros. Pero su papel no terminaba ahí. Algunas tablillas antiguas sugieren que Pazuzu también era llamado durante rituales específicos. Los sacerdotes y curanderos de la época utilizaban su nombre en oraciones y encantamientos para protegerse de enfermedades transmitidas por el viento. Curiosamente, el viento, que tanto daño podía causar, también podía ser la solución, siempre y cuando Pazuzu estuviera de tu lado. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que Pazuzu sobreviviera en la memoria colectiva durante tanto tiempo? Tal vez fue su capacidad de representar los dos lados de la moneda: el caos y el orden, el miedo y la protección.
O quizás su historia resonaba con las personas porque, como ellos, Pazuzu no era ni completamente bueno ni completamente malo, era simplemente necesario. La historia de Pazuzu no termina con su papel de protector en la antigua Mesopotamia. Lo que a menudo se deja de lado son los aspectos más oscuros y enigmáticos de su figura, aquellos que parecen haber sido deliberadamente olvidados o enterrados con el tiempo. Estas son las raíces prohibidas de Pazuzu, un lado de su historia que plantea más preguntas que respuestas y que incluso hoy sigue generando inquietud. Para entender estas raíces, primero hay que volver a las tablillas de arcilla que los antiguos mesopotámicos dejaron atrás. En ellas encontramos invocaciones, rituales y representaciones de Pazuzu que nos muestran un lado más complejo de su naturaleza. Aunque era conocido como un espíritu que protegía contra males mayores, también hay indicios de que se le asociaba con rituales oscuros. En algunas tablillas, los sacerdotes no solo invocaban a Pazuzu para protección, sino que lo llamaban para desatar tormentas contra sus enemigos. En ese contexto, Pazuzu no era un defensor, sino un arma. Se creía que, si era controlado correctamente, podía traer enfermedades, devastar cosechas y sembrar el caos. Estos rituales eran secretos y peligrosos, y no cualquiera podía llevarlos a cabo. Solo los sacerdotes más experimentados y audaces se atrevían a trabajar con fuerzas tan impredecibles. Uno de los aspectos más intrigantes de Pazuzu es cómo su imagen pasó de ser conocida y respetada a ser considerada peligrosa y eventualmente prohibida. Con la llegada de las religiones monoteístas, como el judaísmo y el cristianismo, muchas de las prácticas y creencias mesopotámicas fueron etiquetadas como paganas o demoníacas. Los textos que mencionaban a Pazuzu empezaron a desaparecer y su figura quedó relegada a los rincones más oscuros de la historia. Pero la pregunta es, ¿fue olvidado por casualidad o hubo un esfuerzo deliberado por ocultar lo que representaba? Una teoría interesante sugiere que Pazuzu no solo era un espíritu del viento o un protector contra la Mashtu, sino que también simbolizaba un acceso al conocimiento prohibido. En los textos antiguos hay referencias vagas a ciertos poderes que Pazuzu otorgaba a quienes lograban establecer una conexión con él. Esto nos lleva a especular si, más allá de los rituales de protección o destrucción, Pazuzu era visto como un puente hacia fuerzas más profundas y desconocidas, fuerzas que las religiones posteriores intentaron suprimir. Pero ¿qué tan peligrosos eran estos rituales? Algunos historiadores han encontrado pistas en amuletos y figurillas que sugieren que ciertas prácticas asociadas con Pazuzu iban mucho más allá de lo que los textos oficiales mencionan. Por ejemplo, en algunas excavaciones se han hallado figurillas de Pazuzu en contextos inusuales, no en hogares o tumbas, sino en lo que parecían ser sitios de rituales clandestinos. En estos lugares, Pazuzu no era invocado como protector, sino como una fuerza para manipular a otros o para pedir favores oscuros. ¿Eran estos rituales un intento de doblegar a Pazuzu a la voluntad humana? ¿O acaso eran ofrendas para apaciguarlo? Uno de los misterios más grandes es por qué su figura ha resurgido con tanta fuerza en la era moderna. Aunque desapareció de la memoria colectiva durante siglos, Pazuzu volvió a hacerse famoso gracias a la película El Exorcista. En la trama, él es el demonio que atormenta a Regan, la joven poseída. Pero aquí está lo interesante. Los creadores de la película eligieron a Pazuzu no solo por su aspecto aterrador, sino porque representa esa dualidad entre el caos y la protección. Pazuzu fue usado como símbolo del miedo absoluto, pero su papel como protector quedó en las sombras, algo que refleja cómo hemos reinterpretado su figura con el tiempo. Esto plantea una pregunta fascinante. ¿Realmente sabemos quién era Pazuzu? ¿O solo estamos viendo fragmentos de una figura mucho más compleja?
Tal vez lo más inquietante de Pazuzu no sea su apariencia ni su asociación con tormentas y enfermedades, sino el hecho de que todavía no entendemos completamente su lugar en la historia. Lo que está claro es que su figura fue deliberadamente empujada al olvido, probablemente porque representaba algo demasiado poderoso o incómodo para las culturas que vinieron después. Imagina que estás en la antigua Mesopotamia, un lugar donde los ríos Éufrates y Tigris serpentean por vastas planicies. El calor es abrasador durante el día y las noches, aunque frescas, están envueltas en un silencio inquietante. Aquí, el viento era mucho más que un simple fenómeno natural. Para los antiguos mesopotámicos, era un mensajero, un guardián y, a veces, un destructor. Su fuerza invisible les recordaba constantemente que había cosas en el mundo que no podían controlar, fuerzas que podían cambiar sus vidas en un instante. El viento tenía un lugar especial en las creencias de esta gente. No solo sentían sus efectos, lo escuchaban, lo temían y lo veneraban. Cuando el viento soplaba con suavidad, traía consigo el alivio del calor sofocante y ayudaba a polinizar las plantas que sustentaban sus vidas. Pero cuando rugía con furia, arrastrando arena y polvo, podía destruir cultivos, derrumbar hogares y llevar enfermedades. En sus mentes, el viento no era algo neutral, tenía un propósito, una voluntad. En este contexto nacieron figuras como Pazuzu, el espíritu del viento del oeste. El viento del oeste era particularmente temido porque llegaba cargado de aire seco y caliente desde el desierto. Los mesopotámicos creían que este viento era portador de plagas y pestilencias, una fuerza que podía sembrar el caos donde quiera que pasara. Y Pazuzu, como personificación de ese viento, encarnaba ese poder implacable. Pero, ¿qué hacía que el viento fuera tan importante en su forma de entender el mundo? Para los mesopotámicos, el viento no solo era una fuerza física, era un canal entre el mundo humano y el divino. Creían que los dioses hablaban a través del viento, enviando señales y advertencias. Un viento inesperado podía interpretarse como un presagio, mientras que la ausencia total de viento podía ser vista como un mal augurio. En las tablillas de arcilla que dejaron atrás, hay referencias a rituales dedicados al viento, oraciones para calmarlo o para pedir que trajera lluvias. Era un elemento esencial de sus vidas y también un recordatorio constante de que estaban a merced de fuerzas más grandes que ellos. Una de las historias más fascinantes relacionadas con el viento en Mesopotamia es la del dios Enlil, una de las deidades más poderosas de su panteón. Enlil era conocido como el dios del aire y el viento, un maestro del cielo que gobernaba sobre los elementos. Según las leyendas, su aliento era el viento mismo, una fuerza que podía crear o destruir. Cuando Enlil estaba complacido, enviaba vientos suaves que traían lluvias para las cosechas. Pero cuando estaba enojado, desataba tormentas que devastaban todo a su paso. Enlil era tanto un creador como un destructor, una dualidad que refleja perfectamente cómo veían los mesopotámicos al viento. Es en este contexto donde Pazuzu encuentra su lugar. Aunque no era un dios como Enlil, su papel como espíritu del viento del oeste lo convertía en una figura clave en los mitos y creencias de la región. Mientras que Enlil representaba el control divino del viento, Pazuzu era más caótico, una fuerza independiente que no siempre seguía las reglas. Pero los mesopotámicos, con su ingenio práctico, aprendieron a trabajar con Pazuzu en lugar de contra él. Por eso crearon amuletos y figurillas, pequeños objetos que servían para invocar su protección. Porque si el viento no podía ser detenido, al menos podía ser redirigido. Una práctica común en los hogares mesopotámicos era colgar amuletos de Pazuzu en las puertas o ventanas. Estos objetos, aunque representaban a un ser temido, tenían un propósito claro: mantener fuera a los peores males.
Pazuzu, con su aspecto aterrador y su conexión con el viento, se convirtió en un guardián paradójico, alguien que podía ahuyentar el mal simplemente porque él mismo era más fuerte que cualquier otra amenaza. Pero no todo era protección. Hay registros de rituales donde Pazuzu era invocado para desatar el caos, para enviar vientos destructivos contra enemigos o para castigar a quienes habían cometido ofensas graves. Aquí vemos otra faceta de su relación con el viento. No solo era una fuerza para proteger, sino también un arma, un recordatorio de que la naturaleza, aunque poderosa, podía ser manipulada por aquellos que sabían cómo hacerlo. La antigua Mesopotamia no era solo la cuna de grandes civilizaciones, sino también un lugar donde el mundo estaba lleno de fuerzas invisibles. Estas fuerzas, representadas por dioses y espíritus, convivían con los humanos en un delicado equilibrio. Cada figura tenía un propósito, un rol en el vasto tejido del universo. Entre ellas, Pazuzu se destacaba como un espíritu poderoso, pero no estaba solo. Para entender mejor quién era realmente Pazuzu, es importante mirar las relaciones que tenía con otros espíritus y dioses, desde aliados hasta enemigos mortales. La primera figura que destaca en la historia de Pazuzu es Lamashtu, su enemiga jurada. Si Pazuzu era temido, Lamashtu era aún más aterradora. Era una demonio femenina, representada con el cuerpo de una mujer, cabeza de leona y garras afiladas. Lamashtu era conocida por atacar a las mujeres embarazadas y a los recién nacidos, causando abortos espontáneos o llevando enfermedades a los bebés. Su presencia era una amenaza constante para las familias y su nombre se mencionaba con un miedo reverencial. Aquí es donde Pazuzu entra en escena como un protector inesperado. Aunque él mismo era una figura temida, se creía que podía mantener a raya a Lamashtu. Los mesopotámicos usaban amuletos de Pazuzu para protegerse de ella, una especie de «el enemigo de mi enemigo es mi amigo». Es fascinante cómo estos dos espíritus, ambos asociados con el caos y la destrucción, terminaron simbolizando lados opuestos de la misma lucha. Pazuzu como el defensor y Lamashtu como la depredadora. Esta relación no solo muestra el carácter dual de Pazuzu, sino que también destaca cómo los antiguos mesopotámicos lidiaban con el miedo a través de estas complejas figuras. Pero Lamashtu no era la única figura con la que Pazuzu estaba conectado. En el gran panteón mesopotámico había otras deidades y espíritus con roles complementarios o antagonistas. Por ejemplo, Anzu, un ave mitológica gigante asociada con tormentas y el caos, comparte ciertas similitudes con Pazuzu. Anzu, como Pazuzu, era una fuerza natural indomable, pero su historia está teñida de rebelión. Según los mitos, Anzu robó las tablillas del destino, unos objetos divinos que controlaban el universo, y desató el caos hasta que fue derrotado. Aunque no hay evidencia de que Pazuzu estuviera directamente involucrado en esa historia, ambos compartían el papel de espíritus que encarnaban la fuerza bruta de la naturaleza, con el potencial de ser tanto destructivos como necesarios. Otro nombre importante en este entramado es Ereshkigal, la diosa del inframundo. Aunque no hay pruebas directas de una conexión entre Pazuzu y Ereshkigal, su papel como gobernante de las profundidades y su asociación con la muerte y la oscuridad la convierten en una figura relevante en cualquier discusión sobre espíritus mesopotámicos. Ereshkigal representaba el orden del inframundo, mientras que Pazuzu encarnaba el caos del viento. Sin embargo, ambos podían verse como guardianes de sus respectivos reinos. Ereshkigal cuidando el inframundo y Pazuzu protegiendo el mundo humano de males mayores, como Lamashtu. Por otro lado, Pazuzu también estaba relacionado indirectamente con figuras como Ninurta, el dios guerrero que luchaba contra fuerzas caóticas. Ninurta, conocido por su valentía y poder, se enfrentó a espíritus y demonios para restablecer el orden.
Aunque no se menciona explícitamente que haya enfrentado a Pazuzu, sus misiones reflejan el constante conflicto entre el caos y el orden que definía la cosmovisión mesopotámica. Pazuzu, a pesar de su carácter ambivalente, parecía existir en ese espacio intermedio, sirviendo tanto al caos como al orden dependiendo del contexto. La historia de Pazuzu no termina con su temida reputación ni con los amuletos que colgaban en las puertas de los hogares mesopotámicos. Como todo en la vida, su relevancia comenzó a desvanecerse, atrapada en el torbellino de los cambios históricos que transformaron la región. Para entender por qué el culto a Pazuzu y su figura cayeron en el olvido, tenemos que explorar cómo las grandes civilizaciones que lo veneraban también llegaron a su fin. Mesopotamia, esa tierra fértil que vio nacer a los sumerios, acadios, asirios y babilonios, comenzó a debilitarse políticamente con el paso del tiempo. Las grandes ciudades que habían sido el epicentro del poder, como Babilonia y Nínive, enfrentaron conflictos constantes, invasiones extranjeras, guerras internas y un declive económico que erosionaba la estabilidad de sus reinos. Era como si el tejido que mantenía unida a la región se deshilachara lentamente. Con cada cambio en el poder, las creencias y costumbres de los mesopotámicos también sufrían transformaciones. Cuando el imperio asirio cayó en el siglo VII a.C., marcó un punto de no retorno para muchas de las tradiciones religiosas de la región. Los nuevos gobernantes trajeron sus propias deidades, sus propios mitos, y las antiguas figuras como Pazuzu empezaron a desaparecer de la vida cotidiana. Ya no había sacerdotes que recitaran encantamientos para invocarlo, ni artesanos que moldearan figurillas de arcilla con su rostro feroz. Los templos que una vez resonaban con cánticos y rituales fueron abandonados o convertidos en ruinas. Pero, ¿por qué Pazuzu, una figura tan popular en su momento, cayó en el olvido? Una de las razones clave es que las creencias mesopotámicas estaban profundamente ligadas a su contexto cultural y geográfico. Pazuzu era el espíritu del viento del oeste, una fuerza muy específica que impactaba directamente en la vida de las personas de esa región. Cuando los pueblos que veneraban a Pazuzu fueron conquistados o desplazados y sus rituales se interrumpieron, la necesidad de recurrir a él desapareció gradualmente. Además, la llegada de nuevos sistemas de creencias jugó un papel fundamental. Con el auge de religiones como el zoroastrismo en Persia y más tarde, el judaísmo, el cristianismo y el islam, las antiguas figuras mesopotámicas se consideraron obsoletas o incluso heréticas. Estas nuevas religiones introdujeron conceptos diferentes sobre el bien, el mal y las fuerzas invisibles que gobiernan el mundo, relegando a Pazuzu y otros espíritus mesopotámicos al ámbito de los mitos antiguos. No obstante, la historia de Pazuzu no desapareció por completo. En las primeras excavaciones arqueológicas realizadas en Mesopotamia durante el siglo XIX, se encontraron figurillas y amuletos de Pazuzu enterrados en las arenas del tiempo. Estos objetos contaban historias olvidadas. El rostro alargado de Pazuzu, sus alas y su expresión amenazante aún guardaban el eco de los miedos y esperanzas de una civilización que ya no existía. Cada descubrimiento fue como abrir una ventana al pasado, revelando cómo los mesopotámicos enfrentaban los desafíos de su entorno. En las ruinas de las antiguas ciudades mesopotámicas, en las tablillas de arcilla que conservan sus nombres y en los pequeños amuletos que alguna vez protegieron a familias enteras, todavía vive la esencia de Pazuzu. Y aunque su culto haya desaparecido, su historia sigue susurrando como el viento, llevándonos de regreso a un tiempo en el que los dioses y los espíritus caminaban junto a los humanos. En las tierras antiguas de Mesopotamia, donde surgieron las primeras civilizaciones, también nacieron las primeras palabras escritas. Los habitantes de Sumer,
Babilonia y Asiria escribieron sobre sus dioses, héroes, espíritus y el mundo que los rodeaba, dejando un legado que aún hoy intentamos descifrar. Entre esas palabras grabadas en tablillas de arcilla se encuentran las menciones a Pazuzu, el espíritu del viento del oeste, una figura que evoca misterio, miedo y fascinación. El descubrimiento de estos textos es como encontrar piezas de un rompecabezas olvidado. Cuando los arqueólogos comenzaron a excavar en las ruinas de ciudades antiguas como Nínive y Babilonia en el siglo XIX, desenterraron miles de tablillas cubiertas con escritura cuneiforme, un sistema de escritura compuesto por pequeños signos en forma de cuña. En esas tablillas, escondidas entre registros de comercio, leyes y poemas épicos, encontraron referencias a Pazuzu. Su nombre aparecía en oraciones, encantamientos y textos rituales, revelando cómo esta figura jugó un papel importante en la vida espiritual de los mesopotámicos. Uno de los textos más intrigantes que menciona a Pazuzu es un encantamiento protector. En él se describe cómo invocar a este espíritu para que ahuyente a su eterna enemiga, la Mashtu, la demonio que amenazaba a las mujeres embarazadas y a los recién nacidos. Las palabras están cuidadosamente grabadas, como si cada trazo en la arcilla fuera una invocación en sí misma. El encantamiento ordena a Pazuzu proteger el hogar, garantizando la seguridad de aquellos que lo habitan. Este texto no solo muestra el temor que los mesopotámicos sentían por fuerzas como la Mashtu, sino también la confianza que depositaban en Pazuzu para mantenerlas a raya. Aunque era una figura aterradora, era su protector, el único capaz de combatir fuerzas aún más oscuras. Las tablillas nos muestran que Pazuzu no era visto únicamente como un espíritu del caos. También era un guardián, una paradoja viviente en la mitología mesopotámica. Otro texto que menciona a Pazuzu es un himno dedicado a los espíritus del viento. En este escrito se enumeran las diferentes manifestaciones de los vientos, desde las brisas suaves que refrescaban los campos hasta los violentos vendavales que traían destrucción. Pazuzu, como el viento del oeste, se describe con un lenguaje poderoso, casi poético. Es llamado el aliento seco del desierto, una fuerza implacable que no podía ser domesticada, pero que podía ser dirigida con los rituales correctos. Estas palabras dan vida a una figura que, aunque invisible, era percibida como una presencia constante en la vida de los mesopotámicos. Los textos también incluyen instrucciones para crear amuletos de Pazuzu. En estas tablillas se detallan los pasos para moldear su figura en arcilla o tallarla en piedra. Los amuletos debían ser colocados en las puertas de las casas o llevados como collares. Algunos textos incluso describen cómo realizar rituales específicos para activar la protección de estos amuletos, asegurando que Pazuzu cumpliera con su papel de guardián. Estos textos son un testimonio de la importancia práctica que tenía Pazuzu en la vida cotidiana. No era solo un mito, era una figura activa, invocada y respetada en los hogares de Mesopotamia. A medida que se traducen más tablillas, seguimos encontrando nuevas menciones a Pazuzu. Una de las revelaciones más sorprendentes es cómo su figura se entrelaza con las creencias más amplias de la región. Por ejemplo, en textos que describen tormentas o plagas, el viento del oeste es mencionado como un presagio de eventos importantes. Aunque no siempre se menciona a Pazuzu directamente, su conexión con este viento lo convierte en una figura implícita en muchos de estos relatos. El legado escrito de Pazuzu no se limita solo a los textos mesopotámicos. Siglos después de la caída de las grandes ciudades de Mesopotamia, su figura aún aparecía en tradiciones orales y leyendas de las regiones circundantes. Incluso en la época del Imperio Persa, hay registros que sugieren que los amuletos de Pazuzu seguían siendo utilizados,
aunque quizás su significado original ya se había perdido en parte. Lo más fascinante es cómo estas palabras antiguas, grabadas hace miles de años, han llegado hasta nosotros. Cuando los arqueólogos encontraron las tablillas, muchas estaban fragmentadas, rotas en cientos de pedazos. Traducirlas fue un desafío monumental, y cada palabra recuperada es como un susurro del pasado. Aunque Pazuzu pertenece a un mundo que se desvaneció hace miles de años, su presencia aún sigue viva de maneras sorprendentes. Hoy, en pleno siglo XXI, un espíritu del viento del oeste que una vez infundió miedo y respeto en las tierras de Mesopotamia ha encontrado un lugar inesperado en la cultura moderna. Pero, ¿cómo llegó hasta aquí? La historia de Pazuzu es como una brisa persistente. Nunca desapareció por completo. Durante siglos, su nombre y su figura permanecieron enterrados en las arenas de la historia, grabados en tablillas de arcilla y ocultos en ruinas antiguas. Fue en el siglo XIX, con el auge de la arqueología, cuando Pazuzu resurgió. Los arqueólogos que excavaban en Nínive y Babilonia desenterraron amuletos, figurillas y textos que mencionaban su nombre. De repente, Pazuzu dejó de ser un misterio y se convirtió en un personaje de interés para los estudiosos de la antigua Mesopotamia. Es interesante cómo Pazuzu pasó de ser un protector temido a convertirse en un ícono del terror moderno. En la antigua Mesopotamia, Pazuzu era un espíritu ambiguo, peligroso, sí, pero también un guardián contra fuerzas mayores como la Mashtu. En el cine y la cultura contemporánea, su imagen se distorsionó, enfatizando solo su lado oscuro. Este cambio nos dice mucho sobre cómo reinterpretamos los mitos antiguos según las necesidades y los miedos de nuestra época. Además, en algunos círculos esotéricos y de la nueva era, Pazuzu ha sido adoptado como una figura de poder. Algunas personas, fascinadas por su historia, lo ven como un símbolo de fuerza en momentos de adversidad. Aunque esto es muy diferente a cómo lo entendían los antiguos mesopotámicos, demuestra que Pazuzu sigue siendo relevante, incluso en un mundo que parece tan distante de las tierras que una vez gobernó con sus vientos. Entonces, ¿qué representa Pazuzu hoy? Más allá de su papel como ícono de terror o curiosidad histórica, Pazuzu es una ventana al pasado. Es un puente entre nuestra era moderna y un tiempo en el que la gente miraba al cielo, sentía el viento y se preguntaba qué fuerzas invisibles los rodeaban. A través de Pazuzu podemos explorar no solo la historia de la antigua Mesopotamia, sino también nuestra relación con lo desconocido, nuestros miedos y nuestras creencias. Así que ahí lo tienes. La historia de Pazuzu, el espíritu del viento del oeste que ha viajado desde las tormentosas tierras de Mesopotamia hasta la pantalla grande y más allá. Desde protector de los hogares hasta ícono del terror, Pazuzu nos recuerda que los mitos nunca desaparecen por completo. Se transforman, cambian de forma y encuentran maneras de resonar con nuevas generaciones. ¿Qué piensas sobre esta figura tan fascinante? ¿Crees que Pazuzu es un simple vestigio del pasado o algo más? Me encantaría saber tu opinión, así que déjamela en los comentarios. Si disfrutaste este viaje al corazón de los mitos antiguos y quieres explorar más historias como esta, no olvides darle un like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte el próximo episodio. Gracias por acompañarme en esta travesía por los vientos del tiempo. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desentrañando los misterios que han dado forma a nuestro mundo. Hasta la próxima.